Auspician este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, EduSchool, Mirin, UDE, Universidad de la Empresa. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM, haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar el repaso de otra conferencia memorable que marcó un momento clave de nuestra historia reciente. Hoy nuestro invitado en estudio será el doctor Ignacio de Posadas. Ha sido senador de la República, ha sido ministro de Economía de una vasta trayectoria profesional a nivel personal y privado. La conferencia de la que vamos a hablar hoy es del 20 de septiembre del año 2000. 20 de septiembre del año 2000. Y allí el disertante fue el expresidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Doctor de Posadas, bienvenido, gracias por su tiempo. Encantado, mucho gusto. Bueno, les recuerdo que la dinámica propuesta es, o va a permitir, con diferentes puntos de vista, aquilatar aquello que ha sido considerado por toda la producción aquí en la Asociación de Dirigentes de Marketing, que es una conferencia memorable. 20 de septiembre, doctor, del 2000, 6 meses y medio del gobierno de Valle. ¿Qué recuerda de aquella época? Es impresionante, vi lo que me mandaron, que es una combinación de sentimientos. Por un lado, qué juventud teníamos todos, por lo cual qué viejo debemos estar ahora. Por otro lado, hay cosas interesantísimas ahí, que toda la reflexión que hace Lacalle sobre la coalición, que es la primera experiencia, ¿no? Para nosotros, capaz que ya nos vamos habituando, pero... ¿Qué paralelismo importante hace cuando dice es la primera vez que el gobierno es pero están ahí porque los votamos nosotros? Sí. Hay muchas cosas ahí para reflexionar, buenas y de las otras, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando, si le parece. Vamos. Como es habitual, la presentación la hizo el doctor Jorge Abuchalja. Y fíjense ustedes, Abuchalja recurrió al inglés Rowan Gibson, considerado uno de los mayores expertos en innovación y gestión empresarial, para presentar precisamente al doctor Lacalle Herrera. En los años 60 y a principios de los 70 había un sentimiento general de seguridad sobre a dónde nos dirigíamos y cómo llegar allí. Muchas empresas de gran éxito, una poderosa economía de posguerra e instituciones largamente acreditadas conducían hacia el futuro como un enorme y lujoso sedán en una autopista sin límites. Creían ver una larga carretera que se abría ante ellos y acababa más allá del horizonte, una carretera por la que se podía viajar igual que por la autopista que acabamos de dejar. El futuro parecía pertenecerles. La lección que hemos aprendido en los 3 últimos decenios es que nadie puede conducir hacia el futuro con el piloto automático. Los libros de negocios están llenos de ejemplos de importantes corporaciones y, por qué no, también países aparentemente invencibles que se durmieron al volante y cayeron estrepitosamente o quedaron rezagados o estancados en la carretera hacia el futuro. Hoy día, cuando miramos hacia el futuro, no sabemos con certeza hacia dónde vamos o cómo vamos a llegar allí. Seguramente ninguno de nosotros querrá quedarse mirando el final del camino, sino ir construyéndolo paulatinamente para poder otear el horizonte. ¿Qué piensan nuestros líderes del camino que debiéramos tomar? Pues, señores, la invitación fue hecha al presidente de la República, mandato cumplido, doctor Luis Alberto Lacalle, para que nos dé su opinión y nuestro camino hacia el futuro. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Comencemos entonces con aquella conferencia memorable. Les quiero decir que muchos de ustedes se van a acordar de ese día porque de madrugada, hora uruguaya, Milton Winans ganó la medalla de plata en Sydney, la última medalla de plata que hemos ganado en Juegos Olímpicos hace ya más de 20 años, y hacía 36, 37 que ningún uruguayo ganaba una medalla de oro. Ese mediodía
allí en el Flamingo fue esta disertación. Comencemos con ella. Yo estoy aquí en mi condición de presidente del directorio del Partido Nacional. Para mí el segundo cargo más importante de la República después de presidente de la República. Y la providencia y el apoyo del pueblo me ha permitido a mí ejercer ambos. El Partido Nacional, que actor de la vida nacional desde hace 164 años, ha tenido un destino tan peculiar de haber ejercido la presidencia de la República en 164 años solo 4 veces, de haber ejercido el Poder Ejecutivo en el siglo XX en 100 años, solamente en 13 años. Y sin embargo, un partido que ha incidido y pretende incidir y va a seguir incidiendo en la vida política del país, porque esa es su vocación, esa es su forma de ser. Un partido al que me animo a definir una vez más como una de las más grandes fuerzas positivas que el país tiene. Y no tengo que ir muy lejos, no tengo que ir mucho más allá de 1984 para recordar a Wilson Ferreira contribuyendo a la pacificación del país, fortaleciendo la institucionalidad con sus conceptos de gobernabilidad, con su sacrificio por la ley de caducidad, en esa actitud muy de nuestro partido de poner por delante las cosas del país, de tener siempre como indicador ese concepto: lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Y luego nuestro periodo de gobierno, donde la apertura económica, la modernización del Estado, la lucha contra la inflación definitiva se inició, cuando intentamos y en parte logramos abrir ventanas, abrir mentes, romper moldes, convertirnos en una fuerza transformadora, positiva y progresista. Periodo que siempre recordaremos porque creemos que cumplió una tarea de rompimiento de moldes, de rompimiento de cadenas que nos tenían atados. Y luego en 1995-2000, el apoyo legislativo brindado al presidente Sanguinetti, la posibilidad de rendiciones de cuenta gasto cero, la reforma de la seguridad social 4 veces por nosotros intentada y votada en el periodo siguiente porque se entendía que era necesaria. Es decir, que podemos en estos 15 años, por no irnos mucho más allá del periodo dictatorial, decir con justeza: somos un catalizador de fuerzas positivas. No cambiamos nuestra manera de ser estando o no en el gobierno. Hemos mantenido una coherencia, sobre todo de actitud positiva, que yo, discúlpenme, pero debo recalcar porque me enorgullezco de haber contribuido a que mi partido actuara así. Y como es el nombre de ese partido que yo hablo aquí, es bueno recordar estas circunstancias. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Fíjense ustedes que el doctor Lacalle Herrera comenzó su alocución hablando o definiendo al Partido Nacional, lo tengo acá textual para no equivocarme, como una de las más grandes fuerzas positivas que tiene el país. Más de 20 años después, su hijo o uno de sus hijos llega a la presidencia con el eslogan "por la positiva", y habló de algo que él siempre menciona: lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Tuvo palabras de elogio también para algunos renunciamientos de Wilson Ferreira. Arranquemos por ahí, doctor. Esa es una frase de que lo que es bueno para el Uruguay es bueno para el Partido Nacional. Es una frase de Dardo Ortiz, que la repetía siempre. Yo creo que es súper importante, sobre todo si lo ponemos a la luz de el clima que vive la política uruguaya hoy, sobre todo a instancias del Frente Amplio, donde el razonamiento es al revés, ¿no? Todo lo mal que le vaya al Uruguay nos viene bien al Frente Amplio. Es una política de estar en contra de todo, del desgaste de todo, de estar permanentemente trancando, negando,
porque creen que si le va mal al Uruguay, ellos cosechan electoralmente. O sea que es un cambio de actitud muy importante. Y Lacalle, en esa coyuntura, digamos, política, hizo algo que hasta ese momento yo creo que era único y que tampoco es muy común de aquí en más. Lacalle, que perdió la elección, la noche en la que perdió, dijo: el lunes salimos a recorrer el país en apoyo a la candidatura de Jorge Valle en el balotaje. Se estrenaba el balotaje además, ¿no? Pero no, la actitud que claro, tuvo. No fue que dijo, bueno, perdí, qué lástima, ojalá que te vaya bien. Dijo, no, el lunes salgo a recorrer el país en favor de la candidatura, y lo hizo, ¿no? Era un desafío, ¿no? Decir, los Pero blancos, además, no votar solo un Colorado que era Valle de apellido, además. Por supuesto, es una actitud única y heroica y positiva y ejemplar, ¿no? Sin duda. Permítame una primera pausa. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Recuerden que estamos ubicados en el 20 de septiembre del año 2000, recordando una conferencia memorable del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Vemos otro tramo. Hoy estamos ante un periodo de gobierno, el último que se inicia en el siglo XX, de una especial peculiaridad. Hace un instante conversábamos con una señora distinguida diplomática y una vez más repetíamos aquello de que nuestro es un país que tiene los partidos más viejos del mundo, que hay dos partidos que nacieron al mismo tiempo, que han sido una suerte de compañeros dialécticos históricos, 164 años, todas cosas que sabemos y que sentimos como buenas e importantes, pero que en esta oportunidad han quedado de lado porque el actual gobierno no es hijo de la ley de lemas ni del voto de un partido. El presidente de la República, nuestro estimado, distinguido compatriota y amigo, el doctor Jorge Valle Ibáñez, no es presidente en nombre del Partido Colorado. Es presidente por encima de los lemas y con el apoyo expreso del Partido Nacional. Y esto es un hecho que no podemos olvidar. No podemos olvidarlo porque para nosotros acentúa nuestra responsabilidad. A nosotros nos coloca en una situación distinta. Antes los presidentes eran a pesar de. Yo fui presidente a pesar de los demás partidos, que no querían que yo fuera, querían sus propios candidatos. Votaban a sus propios candidatos y no al candidato del Partido Nacional. El doctor Sanguinetti fue 2 veces presidente de la República a pesar nuestro, en el sentido de que nosotros queríamos nuestro propio candidato, pero que no logramos llegar a triunfar. Determinaba la civilización nacional, la elevación de miras de los partidos, que hubiera coaliciones, que hubiera entendimientos, que hubiera coincidencias después de haberse visto las cartas, saber que el doctor Sanguinetti era presidente, que Luis Alberto Lacalle era presidente, se produjeron episodios de coincidencia, fructíferos, buenos, importantes, pero distintos. Ahora plebiscitamos la coalición. Este gobierno, la presencia del doctor Valle en la presidencia de la República es hija de un pacto electoral anterior. Y esto, aunque nos cueste entenderlo tanto a los amigos del Partido Colorado como a nosotros, es el cambio cualitativo que nos obliga de manera distinta a quienes participamos en la responsabilidad de gobierno. Debe representar un cambio de mentalidad que a veces no vemos que hayamos todos nosotros asumido realmente. Tenemos 5 ministros del Partido Nacional en el gobierno,
tenemos una coincidencia de programa. Y esto yo lo quiero recalcar porque en noviembre, y antes de que nosotros resolviéramos apoyar al doctor Valle, nos comprometimos, se comprometió él con nosotros y nosotros con él, a llevar a cabo un programa mínimo que fue estudiado por gente importante. Allí estaba el actual director de Planeamiento y Presupuesto, por ejemplo. O sea que no es un documento facilongo preelectoral, esto es un compromiso de gente seria, y me atrevería a decir que ha sido la gran hoja de ruta del gobierno actual. ¿Por qué? Porque allí hemos establecido muchos puntos que ya se han logrado, que ya se han convertido en decisiones adoptadas, porque en medio de todo este panorama tan triste y negativo que tenemos, vamos a recordar las cosas que ya se han logrado. Es decir, estamos en el gabinete, hemos tenido la especial constancia, diría yo, de procurar que las cosas se llevaran a cabo. Hemos puesto sugerencias, ideas, dinamismo, empuje, pero no podemos sustituir al presidente de la República. Y la responsabilidad última de lo que ocurra en los 5 años que vamos a vivir pertenece al doctor Jorge Valle, porque es él y no yo el que es presidente de la República. Y este es otro punto que tenemos muy en claro y tenemos que aclararlo, no porque no lo sepamos, sino porque marca entre lo que decíamos antes de el origen de la presidencia y la responsabilidad última, un matiz que todos comprendemos, pero que no debemos olvidar. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Como ya en parte adelantó el doctor de Posadas al comienzo, era un antecedente fuerte y lo van a ir viendo a medida que vayamos poniendo algunos de los tramos más importantes de lo que es la coalición de gobierno hoy, ¿no? Es interesante lo que dice Lacalle, y es la primera experiencia de coalición de gobierno, cosa que en los sistemas, los regímenes presidenciales es muy curioso. Los regímenes parlamentarios están como hechos para eso. Además tiene mucha flexibilidad, si no funciona se llama elecciones, barajás y das de vuelta. El régimen presidencial es mucho más rígido y le da más autoridad al presidente de la República. El Uruguay venía teniendo un problema por lo menos desde el retorno a la democracia, que Lacalle lo había sentido mucho, de que en el sistema electoral anterior ganaba el lema y dentro del lema la mayoría, que no era la mayoría dentro del país. Yo creo que Lacalle fue presidente con algo así como un 20 y pico % de los votos, Sanguinetti más o menos también. Y era el mecanismo de la ley de lemas, ¿no? Entonces, había intendentes que tenían 8 candidatos a su partido a la intendencia. Entonces lo que ocurría, eso facilitaba que la gente, bueno, yo no lo voté. El día siguiente yo no lo voté, chao, arreglate como pueda, yo no lo voté. 7 de cada 10 no lo habían votado. Está. Y eso le quitaba mucha, no legitimidad formal, porque la tenía, pero sí mucha fuerza en los hechos, ¿no? De ahí que Lacalle empujó primero, cuando se empezó a hablar de aquella reforma de la Constitución, para las candidaturas únicas, o sea que por lo menos dentro del partido hubiera uno solo y el partido aglutinado atrás. Yo creo que fue Sanguinetti el que introdujo en esas conversaciones la idea del balotaje, ¿ah? Que se reconoció años después que era una forma de postergar la llegada del Frente Amplio. Bueno, yo era senador en ese momento e integré la comisión de Constitución, o sea que yo fui, digamos, ponerme participó en esa reforma. Fui constitucionalista, digamos. Hablamos del año 95-96. 95-96, correcto. Lo que siempre se dijo ahí, digamos, no formalmente, pero digo en las conversaciones, sobre todo entre blancos y colorados, es que la idea del balotaje, que la había introducido Sanguinetti, respondía a la preocupación de Sanguinetti porque el sistema electoral vigente en ese momento tendía al bipartidismo. Es una vieja tesis de César Aguiar. Como estaba antes, la gente votaba a ganador y la vio César con anticipación. Y la tendencia era que el tercero, chao, quedaba afuera. Como el que estaba en el gobierno en ese momento era el Partido Colorado, que tenía un gran desgaste, la preocupación de Sanguinetti era que el Partido Colorado iba a quedar relegado si no había balotaje.
De hecho sucedió al revés, votó mal el Partido Nacional y votó bien el Partido Colorado. Pero la explicación era esa. Pero bueno, sea cual sea la explicación, el sistema está. Tiene grandes ventajas, facilita mucho la gobernabilidad, tiene sus riesgos, ¿ah? Y yo creo que estamos nosotros viviendo un momento de riesgo. La Calle explica muy bien en esa conferencia cuál es el sentido de la coalición y cuál es la posición del Partido Nacional, donde él dice, nosotros hicimos un acuerdo con Valle preelectoral sobre determinadas bases y las muestras. Estaban escritas, muestra el libro. Estaban escritas. Esto es nuestro compromiso. ¿Ah? Que es más o menos lo que se hizo ahora también, en el 2020. Fue más amplio aquello, ¿tá? Pero lo que tiene de importante es que busca atar dos moscas por el rabo. Una es la gobernabilidad, dos, sin perder la identidad del partido. Sanguinetti de ahora, y de hace un tiempo, está en la tesis de las famosas familias ideológicas, que yo creo que es un gravísimo error. Yo creo que a pesar de que ha cambiado la estructura partidaria en el Uruguay, en el sentido que ya no es más el bipartidismo de blancos y colorados, ahora son 3 o son 2 más 1, es muy importante que los partidos mantengan su identidad, que no se entreveren, que no se diluyan, porque si eso ocurre es la antesala de lo que está pasando en buena parte del resto del mundo, que es el fraccionamiento de los partidos. Sí, la atomización Exacto, no tienen identidad, y entonces se van abriendo, y llegamos, por ejemplo, al caso de Brasil, que tiene más de 20 partidos políticos en la Cámara de Diputados, y entonces es ingobernable. O sea que yo creo que es muy importante mantener ese equilibrio. Coalición sí, para dar la gobernabilidad, manteniendo la identidad del partido. Y mirado con ojos de mi partido, del Partido Nacional, yo tengo un poco de temor de que esta segunda parte se está entibiando. ¿Ah? Yo creo que ¿Tiene temor a que tiendan a ser un frente amplio de centro y de derecha, por ejemplo? Sí, que vienen con todas esas cosas. Bueno, pues al fin y al cabo somos los mismos, entonces no me vengas más con el poncho de Aparicio y el sobre todo de Valle. No somos los mismos. No somos los mismos. Y no tenemos por qué ser los mismos, y no es bueno que seamos los mismos. Entonces yo creo que es muy importante que los partidos reivindiquen sus tradiciones, sus raíces, su sentido, cosa que al Partido Colorado no le sucedió. El Partido Colorado agoniza porque dejó de ser colorado para ser vallista, y como el ser vallista hoy en día quedó absorbido por el Frente Amplio, el Partido Colorado está agonizando sin saber quién es y a dónde va, y eso es muy malo para el país, no solo para el partido. Permítame seguir, porque atención a este tramo del doctor Lacalle Herrera, porque no se avisoraba todavía la crisis del 2002, o por lo menos con la magnitud que tuvo, ¿no? Porque alguien me dirá, sí, el 98 avisó, el 99 avisó, en fin, pero lo del 2001, 2002 y sobre todo el gigantesco de la crisis no se avisoraba. Sin embargo, el doctor Lacalle Herrera dijo, cuidado, la cosa no está fácil. ¿Qué hemos hecho hasta ahora de cosas positivas e importantes? Muchas cosas. Primero, demostramos que el mecanismo de la ley de urgencia no era un mecanismo extraño. Está en la Constitución. Es un recurso constitucional. Algunos parlamentarios que se quejaron en algún momento no tenían razón de hacerlo. ¿Cuál es el menoscabo? ¿Menoscabo de tiempo? Bueno, yo estimo que 45 días más 30 días son suficientes para los temas que se plantean. Y creo que este mecanismo que solamente 2 veces hemos usado desde la reforma del 67. El general Gestido la usó en el 67 cuando inició su gobierno. Y ahora, porque las veces que se ha intentado, una de ellas fue cuando nuestra administración quisimos que la seguridad social transitara por este camino, porque era la 4ª vez que la llevábamos al Parlamento, y se le fue quitado el carácter de urgente a la ley, también en ejercicio de facultades parlamentarias que están allí. Hemos usado un mecanismo constitucional y con él hemos rebajado aportes de la industria manufacturera, hemos rebajado aportes del BPS al agro, hemos bajado el 25% de la contribución inmobiliaria y rural que se perpetúa, hemos aplicado normas sobre libre competencia, hemos establecido las sociedades anónimas de garantía que tanto se reclamaban por parte de pequeña y mediana empresa. Hemos puesto en marcha el mecanismo de
privatizar la terminal de contenedores mediante el uso de la venta de acciones en la Bolsa de Comercio. Y estaba en el programa del Partido Nacional establecido que por sobre las vías de propiedad pública podrán transitar quienes quieran hacer transporte ferroviario privado. Enorme conquista, que apenas se advierta por los inversores, va a determinar que haya quienes quieran invertir en arreglar las vías, pero quienes quieran venir a ganar y ganar mucho con el transporte de madera, con todo lo que se va a tener que transportar sobre la vía de AFE. Esto ya está vigente, ya existe, es un fruto de este gobierno y de esta combinación de esfuerzos. Hemos establecido que las inversiones del Estado puedan hacerse por leasing, hemos establecido el sistema informático del Estado para eliminar expedientes, normas de seguridad ciudadana, Ministerio de Deportes, exoneración de importaciones para las computadoras, y eso vamos a seguir insistiendo que la computadora tiene que ser como el libro, no puede pagar ningún impuesto, porque es el más grande multiplicador de inteligencia, y un país inteligente tendría que regalar las computadoras. Todavía no podemos regalarlas, pero tienen que ser libres de impuestos, porque ¿cuántos muchachos ya no hay en el Uruguay que se han hecho ricos y muy ricos utilizando su inteligencia a través de estos mecanismos? Es decir, que hemos logrado cosas. No puede decirse que no se ha hecho nada. Y sin embargo, tanto los guarismos como la sensación de todos nosotros son malos. Vamos a decir la verdad. Hay una sensación de tristeza, de dejadez, de no encontrar el rumbo, que además tiene un pernicioso efecto multiplicador, porque a lo mejor hay alguno que quiere cambiar su auto y dice, bueno, ¿qué lo voy a cambiar si no sé qué va a pasar? Y hay alguno que tiene un pesito y se cuida de expandir el negocio porque no sabe lo que va a pasar, o no es cierto que eso ocurre. Todos sabemos que es así. Todos tenemos la certidumbre porque estamos en contacto con la realidad. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Ustedes lo escucharon. Allí el doctor Lacalle Herrera habló de todo lo que se había hecho, estaba frente a los principales empresarios del país y dijo, hay una sensación de tristeza, de no encontrar el rumbo, de falta de trabajo. Sin embargo, resumió una cantidad de cosas que se habían hecho en trabajo conjunto con el gobierno, en el que, por ejemplo, tiró allí la posibilidad de que los privados usaran las vías férreas y para los fines que se van a usar en pocos meses, ¿no? Entre otras cosas. Pero me llamó poderosamente la atención de que él dijo, no me digan que no estamos con una sensación de tristeza y de que no encontramos el rumbo. Sí, ahí hay otro problema que se ha ido agudizando, no solo en el Uruguay. Hay un fenómeno, se ve en el Uruguay, se ve en Brasil, se ve en Chile, se ve en Colombia ahora, en Ecuador, en Italia, en España, que es de insatisfacción con la democracia. Insatisfacción si el gobierno está en el partido A, insatisfacción si es del pasa al B, al C o al D. Es una sensación, lo que los franceses llaman el malaise, que es y eso es un fenómeno que es muy negativo y es muy peligroso para la democracia, y nace en buena medida porque hay una desorbitación de las expectativas de la gente con relación a lo que la democracia puede y debe hacer. Es decir, que la lista de las expectativas va creciendo siempre sin parar, en buena medida alentada por los políticos, en una realidad que no puede dar satisfacción. Es muy largo el tema, se lo voy a sintetizar. Las democracias que arrancaron siendo un tema de pocos, es decir, que la manejaban, fueron agrandándose los padrones, y a medida que fueron entrando nuevas capas sociales, fueron entrando nuevas expectativas. Al principio la democracia era un tema de libertad, propiedad, vida, después pasó a ser salud, educación, vejez, vivienda, etcétera y demás. Y eso sigue, y los políticos lo alientan. El tema es que hay límites a lo que se puede hacer. La gran herramienta de la democracia para ir al encuentro de las expectativas fue el Estado. El problema es que el Estado está saturado en todas partes del mundo y entró en un proceso de rendimientos decreciente. Y eso genera insatisfacción. Pero la gente dice, a mí me va mal. Sí, te podrá ir mal, pero la democracia no es un mecanismo para que te vaya bien. No está hecha para eso. Está hecha para garantizar determinadas condiciones para que el hombre se pueda desarrollar. La democracia no está hecha para ser cordón cuneta. No es así.
Pero en la medida que eso no se entienda, prevalece una sensación negativa. Y volviendo al análisis de la realidad actual, es lo que el Frente está manejando, es lo que Fernando Pereira repite sin todo, tardío y insuficiente. No hay nada que ande, nada. Y eso es pésimo para el ambiente en general. Lo que la calle marcaba hace 23 años, está hoy mucho peor. ¿No? Todo está mal, todo es horrible, es espantoso. Y eso hace que cambie el gobierno, pero la manija la dieron y queda. Hacemos otra pausa y seguimos con esta conferencia memorable del doctor Lacalle Herrera con la presencia del doctor Ignacio de Posadas. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. La conferencia memorable que hoy estamos recordando es el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, 20 de septiembre del año 2000. Nos está acompañando el doctor Ignacio de Posadas. Algunas críticas a la sensación y a la situación que se vivía había deslizado el doctor Lacalle Herrera en el bloque anterior. ¿Qué proponía? Lo vemos. El país ha cambiado sustancialmente en esta materia, compatriotas. Ha cambiado. Hace 8 años de la ley de empresas públicas y hemos cambiado. Vamos a animarnos a ver que el cambio es positivo y es bueno. Se ha cambiado la izquierda, se han cambiado los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Pues que alguien un buen día lo junte. Si yo digo en cualquier lugar del país, son importantes los empresarios y los ahorristas nacionales, pero lamentablemente hoy no tienen un mercado donde estén seguros y ahí hay que crear credibilidad. No es por una cuestión de que sean extrapatriotas y que tengan mala voluntad, sino que se llevan la plata de este país porque no tienen lugar seguro donde colocarla. Si yo digo, ahora si me dicen que Ansel tiene que asociarse para desarrollar un servicio, creo que esto es posible. No podemos cerrarnos a las nuevas reglas del mundo, no podemos quedar anclados desde el punto de vista tecnológico. Y esto no lo dice Ignacio Posadas, esto lo dice José Mujica, senador del partido Frente Amplio, integrante del Movimiento Nacional Tupamaro. Y yo digo entonces, ¿pero no estamos cerca? ¿O es que está faltando la catalización? Cuando el senador Mujica dice que hay que hacer un holding estatal, ¿no es lo que tendríamos que hacer con ANCAP a lo mejor? Y entonces nos dejamos de estos subterfugios que se hace socio de petróleo no sé cuánto en la Argentina, y sí, y refina porque como tiene estaciones de nafta ahora tiene que vender petróleo, y sinceramos todo en el mercado de valores, y ANCAP queda como dueño, un holding dueño de las acciones mayoritarias, pero permite que haya una compañía que sea alcoholes, una compañía que sea cemento y otra compañía que sea petróleo, y la cotizamos aquí en Nueva York, en Buenos Aires. Si Mujica dice que eso es posible, claro que necesitamos primero que nada votar un organismo regulador. Claro que tenemos que desregular, como dice el presidente de la República, pero con desregular no alcanza. Claro que queremos que estas son ideas buenas y positivas y posibles. Si alguien viene con una idea mejor, sabe que va a contar con el Partido Nacional. Porque lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Pero aquí hay un círculo de hierro. Si no hay inversión, no hay reactivación. Si no hay reactivación, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay recaudación. Y no creo que nos atrevamos a seguir esperando que se arregle la Argentina en una patética actitud de país. No, señores, que la Argentina se arregle, ojalá, y el Brasil esté me recontra mejor también. Pero nosotros, ¿qué? Somos tan poco país que tenemos que esperar el derrame de la miga de la mesa de otro para que nos vaya bien, o somos capaces de enfrentar las cosas. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Ustedes vieron y escucharon que el doctor Lacalle Herrera
ironizando un poco, parafraseó a José Mujica y sin nombrar a Artigas, por ejemplo, dijo: nada debemos esperar de nosotros mismos. Algunas de las frases que estaba diciendo Mujica, actividades que el Estado podía hacer en el derecho privado, todo, retomaba una discusión que les había tocado a ustedes proponer en su gobierno, ¿no? Sí, cuando el gobierno de Lacalle Herrera, que fue un gobierno muy removedor, se hicieron algunos proyectos de ley muy de fondo, entre los cuales estaba la ley de puertos, la desmonopolización, ¿no? Estaba la ley de empresas públicas, que permitía ir transformando las empresas públicas, inclusive desprendiéndose de actividades que fueran secundarias y demás. Eso, entre el Frente y Sanguinetti, propiciaron un recurso y se derogaron esos artículos, ¿no? Sí, eran 5 artículos de aquella ley, ¿no? Y se entronizó en el Uruguay, que es tan conservador, esa cosa de la cultura, de las empresas públicas son nuestras, los teléfonos, la joya de la abuela, toda aquella mitología estúpida que se hizo en aquel momento. Con lo cual, el privatizar pasó a ser un pecado neoliberal, y entonces era muy difícil de seguir por ese camino. A pesar de que el Frente, con enorme habilidad, durante los 3 gobiernos, privatizó muchísimo. No por la vía de la transformación de las empresas, porque no las tocó, porque estuvo muy bien, hábil, mejor dicho, sino por la vía de crear sociedades anónimas. ANCAP llegó a tener 12 sociedades anónimas de satélite, manejadas en el ámbito del derecho privado, que son privatizaciones. Entonces, lo que propuso el herrerismo, fue un proyecto de ley que lo redacté yo, cuando volví a entrar al Senado, digamos, en el periodo siguiente, con segunda presidencia de Sanguinetti, fue pasar al derecho privado las empresas públicas, que siguieran siendo propiedad del Estado, pero entonces en régimen de derecho privado, no de derecho administrativo, no con todas las cargas, los funcionarios públicos con esos regímenes especiales, sino que se manejaran como se manejan las empresas, punto. Se lo hice firmar a los senadores herreristas y se lo entregué a Mosca, que era en ese momento ministro de Economía designado. Le dije: mirá, tenés los votos del Partido Nacional, lleváselo a Sanguinetti, y yo creo que esto es un golazo. Mosca salió encantado, era un bruto golazo, y Sanguinetti no se animó. Y Lacalle en esa conferencia lo vuelve a repetir, es decir, el ofrecimiento, el Partido Nacional apoya no la privatización, quedarán siendo propiedad del Estado, pero manejadas como empresas, reales empresas. Ahora hablamos de empresas públicas, mulas, son entes autónomos, son lo que eran de toda la vida, ¿no? Última pausa y ya seguimos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Vamos al tramo final de este resumen de la conferencia de Lacalle Herrera, aquel 20 de septiembre del año 2000, así a secas. Y vamos a incluir un ping-pong de preguntas y respuestas que hacían los empresarios que allí estaban, preguntas que fueron presentadas por el colega Fernando Vilar. Un joven Fernando Vilar, como todos los que estábamos allí. Obviamente, de esto ya han pasado más de 20 años. Y fíjense ustedes que una de las primeras preguntas expresa la preocupación de un empresario por el contrabando desde Argentina y desde Brasil, cosas que siguen allí. Arranquemos por ahí. Días pasados leí en el diario que con motivo del control de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas por el tema de la aftosa, aumentaron los pedidos de compra de pollos en el sur de toda la gente que consume restaurantes en el norte. Y se empezó a facturar más. O sea que el contrabando es posible empezar a detenerlo. Así que, entre otras cosas, al doctor Valle también, que mantenga los controles. Porque si notamos que en 3-4 meses por ahí estaba la cosa, me parece que habíamos perdido mucho tiempo. Y en el presupuesto, preocuparnos de la evasión tributaria, no tanto de más impuestos. Atacar la evasión, y la evasión grande, no la del pobre desgraciado que tiene un almacén y que no está inscrito. La grande, la que hay que contenerla en la inspección de la impositiva, y que la impositiva vuelva a ser alguien que interviene, y que con la impositiva no haya posibilidad de solucionar nada que no sea pagando, previniendo y multando.
A propósito de los supermercados, grandes superficies, ¿qué opinión tiene usted de la instalación de estos super? ¿No es darle a los de hoy monopolios privados? ¿Qué piensa de la negativa en Atlántida, negando a ese balneario el abastecimiento diario, y así tantos otros lugares del interior donde hace falta inversión privada? Empresario del interior. Confieso que no entiendo muy bien. El fenómeno de las nuevas grandes superficies es un fenómeno como todo lo de la modernidad, un hecho para nosotros, es un dato de la realidad. Se puede, es legal. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado votando una ley? Dijimos, vamos a, por supuesto que siga siendo legal y legítimo como lo es, pero que haya un estudio del impacto social, porque es cierto que produce sobre el pequeño comercio un impacto negativo. A la larga siempre es beneficioso. Incluso las compañías estas francesas que tienen este gigante supermercado, que se llama Gigante también, aquí cerca, tienen pequeña red de almacenes chicos. ¿Ustedes no vieron frente al shopping Depósitos? De ahí en la avenida Luis Alberto Herrera, la cantidad de negocios que han surgido alrededor, que no son del shopping, están afuera. Bueno, quiere decir que estos fenómenos siempre a la larga compensan. Yo creo que lo que tiene que haber es una buena ley de defensa del consumidor y de la lealtad comercial. Porque también es cierto que tampoco se puede permitir que al que le compra un supermercado le pague 3 meses después, cuando él cobra el contado, le exige una góndola entera de propaganda de entrada, es decir, muchas cosas que no son prácticas leales del comercio, aunque son legales, pero no son prácticas leales. A ver qué le dice esto. Dice, posibles futuros cambios, caminos, costos, beneficios. Futuros cambios creo que tienen que ser los posibles, tampoco podemos pretender aquí transformaciones radicales como hicieron dictaduras en otros países. Vamos a pensar que tenemos un país distinto y un país que se ha expresado como muy conservador, un país que tiene temor, un país que penaliza el éxito, un país que tiembla ante lo desconocido. Entonces, seamos prudentes como demostramos nosotros cambiando nuestras ideas sobre empresas públicas. ¿Por qué no nos largamos esta vez a que sean sociedades anónimas y sean de propiedad mayoritaria del Estado? Entonces, caminos hay. Lo que falta es que la masa crítica de coincidencias que yo he demostrado se vuelva realidad. Y yo, para eso, encantado de ser la persona que haga la propuesta de convocatoria. De blancos y colorados se hizo la patria, la seguiremos construyendo. Carlos Cita, Radio Cristal. Sí, y frentistas y nuevos fascistas, ¿por qué? Solamente blancos y colorados. ¿O alguien cree que el ciudadano frentista quiere cosas distintas que el blanco, que el colorado? Quiere trabajo, seguridad, que el hijo se case y sea feliz, que pueda tener una casa, y él mismo morirse en paz, tranquilo aquí, y no tener los nietos en el Canadá. Entonces, todos vamos a hacerlo. Blancos y colorados tenemos estos 5 años más responsabilidad, y la hemos asumido tantas veces, sobre todo nuestro partido, que es la gran fuerza positiva del país. Esta la dejé para lo último porque creo que está un poco rodeada de algo gracioso, por más que textualmente no lo es. Dice, señor Cookie, ¿tocamos fondo o todavía falta? Yo creo que ninguna nación toca fondo definitivamente, salvo en el alma. Y eso me preocupa mucho más que la parte de dinero. Me preocupa más que el tema de que la prosperidad no esté aparente y para muchos compatriotas la noche sea la dificultad de dónde dormir y qué comer. El día que nos maten la esperanza, entonces sí. Entonces yo convoco a que no haya más fuerzas negativas. El nuestro es un país y un pueblo que merece que los dirigentes reaccionemos de otra manera. Yo en la parte que me corresponde y sin altanerías ni orgullos falsos, creo que el Partido Nacional ha contribuido enormemente desde la dictadura acá al progreso del país. Creo que por ese camino el fondo no va a llegar, pero tenemos que usar las crisis para reaccionar. Mucho Artigas el sábado, pero si nos quedamos solamente en el Artigas de ayer, no lo estaremos homenajeando de verdad. Es todo, ¿eh? Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Somos un país que no perdona el éxito, decía el expresidente Lacalle Herrera. Hay que usar las crisis como una oportunidad. Y hablaba incluso de los militares custodiando las fronteras porque ya se venía la aftosa desde Argentina y se han logrado determinadas cosas.
quiere decir que es nada más que una decisión. Incluso habló hasta de las grandes superficies, los grandes supermercados, ¿no? Que estaban llegando en aquel momento los hipermercados, ¿no? Sí, bueno, también había mucha mitología en eso, ¿no? De que van a empobrecer a todo el mundo y matan al pequeño comercio y la van en coche. Él lo dice, en la calle lo dice, a la larga es bueno, porque si bien todas esas transformaciones, por supuesto, le pisan los callos a algunos, pero el saldo a lo largo del tiempo, bueno, no hay transformación o muy pocas que sean indoloras, ¿no? El Uruguay tiene un problema muy grande con eso. Somos una sociedad muy conservadora, y muy fácilmente levantamos cucos. Bueno, lo vimos en todo aquel momento, ¿no? Se venían a robar las joyas de la abuela, se llevaban anteles, todas esas cosas espantosas. Se repitió con la LUC, ¿no? Bueno, no pasó nada, absolutamente nada. Y gracias hoy tenemos un servicio de telefonía celular que si no hubiera sido por la ley de empresa pública no lo teníamos. El Frente se llenó la boca hablando del cambio de matriz energética en el país. El cambio de matriz energética fue por la ley de empresas públicas, que la redacté yo, que conseguimos por lo menos la privatización de la generación de energía. No nos dejaron ir por toda la cadena, pero gracias a eso están los molinos eólicos y tenemos un 90 y pico % de energía renovable. Somos muy reacios al cambio y hay muchos que aprovechan levantando miedos contra el cambio, ¿no? Y eso nos tranca muchísimo al Uruguay. Doctor Ignacio de Posadas, un gusto haber compartido estos minutos y haber recordado una de estas conferencias memorables de ADM. Encantado, mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, EduSchool, Mirin, UDE, Universidad de la Empresa.